bienvenidos a otro Mates con Historia. Bueno, espero que estén muy bien. Hoy vamos a dedicarle este Mates con Historia a un tema europeo, de la historia europea. Cada tanto vamos a la historia europea. Temas que, por supuesto, son relevantes y no quedan acotados a lo de la historia europea en sí. Hoy vamos a hablar de una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que fue la destrucción del Imperio Austrohúngaro. Hablo de destrucción y no de caída o de desmembramiento de ese imperio austrohúngaro. Ya van a ver por qué, ¿no? Ya van a ver por qué, tiene una explicación. Y les cuento una anécdota. ¿Por qué me interesa este tema? Hace muchos años, cuando yo estaba en Viena, estaba allí, estuve un mes haciendo un curso de alemán. En ese mes visito la cripta de los capuchinos. O sea, hay una gran cantidad de iglesias en el casco histórico de Viena, ¿no? En una de ellas, en una cripta precisamente, administrada por la Orden de los Capuchinos, es muy conocida porque allí eran enterrados los emperadores. Los emperadores, las emperatrices, María Teresa, por ejemplo, va a ser emperatriz del imperio, y toda la familia real, ¿no? Entonces la cripta de los capuchinos, y cuando llego a la tumba del famoso emperador Francisco José, ¿no? Su esposa, Sisi, ¿no? Me llama la atención dos cosas. Primero, la gran austeridad del mausoleo, digamos, una gran austeridad. Y segundo, me llama la atención la gran cantidad de flores frescas que había detrás de un enrejado, ¿no? Flores como quien iba la gente a rendir una visita, como uno puede ver en un cementerio, ¿no? Una tumba con flores frescas. Y uno de esos ramos de flores frescas me llamó la atención porque estaba redactado en italiano. Yo alcanzaba a leerlo. Recuerdo algo así como al nostro imperatore, ¿no? En italiano. Me llamó la atención porque yo tenía la idea de que un emperador austríaco como Francisco José había regido con mano dura, un hombre que se resistía a los cambios, representante de una dinastía en declive, es decir, un anacronismo, ¿no? Para el siglo XX. Y me llamó la atención que 80 años después de su muerte, su tumba era visitada y se le rendía homenaje, e incluso por gente de habla italiana, que hablaba italiano, ¿no? Esto me dejó pensando. Y doy con la obra de un autor que es francés, de origen húngaro, François Feydeau, no sé cómo se pronuncia ese apellido en húngaro. Pude aprender algo de alemán, créanme que aprender el húngaro es un gran desafío. François Feydeau escribe en la década del 80 esta fenomenal obra, Requiem para un imperio difunto, ¿no? Requiem para un imperio difunto, historia de la destrucción de Austria-Hungría. Es muy interesante porque él, en una obra claramente muy documentada, que recién hace poco fue traducida al español, porque estaba escrita en francés, él refuta mucho de estos lugares comunes. Esto de que ese imperio multiétnico, multinacional, estalló por los aires, ¿no? Él dice, lo hicieron estallar. Esto de que los pueblos eslovenos, croatas, rutenos, polacos, checos, eslovacos, gemían bajo el yugo de la tiranía
de los Habsburgo, de la familia imperial. Dice, no era tan así. Más que no era tan así, no era para nada así. Entonces me parece muy recomendable. Yo me voy a permitir, como siempre, yo les leo unas partes, ¿no? Miren, acá marqué algunas cosas interesantes. Primero, algunos conceptos respecto de la idea de nacionalismo, porque dice, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Producto de los nacionalismos en pugna en esa Europa que se parecía más a un polvorín que a otra cosa. Bueno, pero introduce un análisis reflexivo respecto de qué entendemos por nacionalismo. Porque, ojo con ese término, ¿no? Ojo con ese término, que es muy interesante para entender la realidad de la monarquía del Imperio Austrohúngaro. Dicho sea de paso, también se analiza muy detenidamente la figura de Francisco José, que va a morir durante la Primera Guerra Mundial, noviembre de 1916, la figura de quien era su heredero, el archiduque Francisco Fernando, cuyo asesinato en Sarajevo de alguna manera es el chispazo, la gota que rebalsa el vaso y da origen a la guerra. Interesante, porque este hombre era heredero del trono y ya tenía ideas respecto de lo que iba a ser esa monarquía. Y finalmente, quien va a suceder y va a ser el último emperador, el emperador Carlos I, sobrino de Francisco José, llega a ser coronado emperador de Austria, rey apostólico de Hungría y todos los otros títulos, ¿no? Va a estar casado con la emperatriz Zita, que era de la familia de los Borbón Parma, y va a ser obligado al exilio luego de la Primera Guerra Mundial. Va a morir en el exilio en Portugal. En Portugal, él, Carlos I, sus restos aún están en la isla de Madeira. Los restos de la emperatriz Zita fueron repatriados a Austria en 1989 en medio de una multitud. Fueron enterrados con honores en medio de una multitud. Los Habsburgo tenían una larga tradición de ritos funerarios, una de las cuales habla también un poco de la impronta de esta última gran monarquía de sello católico, ¿no? De sello católico. Cuando les recomiendo, busquen en YouTube entierro de la emperatriz Zita, se lleva el cuerpo en cortejo y alguien del cortejo golpea la puerta de la cripta de los capuchinos y alguien contesta desde adentro, ¿no? ¿Quién es? Entonces el ritual decía que debía nombrarse, por ejemplo, Francisco José, emperador de Austria, rey apostólico de Hungría, príncipe de Jerusalén, duque de... En fin, todos los títulos, como 30 títulos. Y del otro lado se contestaba, no te conozco. Volvía a golpear a alguien que representaba al muerto, se volvía a responder desde adentro, ¿quién es? Y a partir de allí era la respuesta, Francisco José, un humilde pecador que implora la misericordia de Dios. Adelante, puedes entrar. Y se continuaba con el ritual dentro de la cripta. En fin, perdón, me desvío porque esto me parecía también interesante. Estamos hablando de este tipo de emperadores. Estamos hablando de este tipo de emperadores. Nacionalismo. ¿Qué dice el autor François Feydeau? Aquí es necesario abrir un paréntesis. Cuando hablemos en adelante del nacionalismo, de los sentimientos de conciencia y de identidad nacionales, emplearemos esos términos como conceptos históricos modernos, que solo llegaron a madurar y adquirieron su sentido actual en el siglo XIX. O sea, un concepto muy nuevo en términos históricos, ¿no? Siglo post-revolucionario, siglo del romanticismo, siglo en el que las ideas de libertad
y la reacción al nacionalismo antiautoritario actuaron simultáneamente. Las naciones, en el sentido que nosotros le damos hoy a ese término y que engloba a los pueblos enteros, ¿sí?, no existían antes del cambio del universalismo racionalista, antitradicionalista, fraguado en la cultura europea hacia fines del siglo XVIII, con Voltaire, Diderot, Rousseau, etc. Y continuado por el proselitismo jacobino y el hegemonismo napoleónico. ¿Qué está queriendo decir este autor francés? Que no es ni ultracatólico, todo lo contrario. Su padre era masón, ¿no? Que la Revolución Francesa, con esa nota de racionalismo, iluminismo, viene a trastocar un poco los conceptos. Nación, patria, historia, fe, ¿no? Entonces, el nacionalismo del siglo XIX es un concepto nuevo en tanto y en cuanto es reacción contra el iluminismo francés, ¿no? Digo, para no entrar por el aro creyendo que la palabra nacionalista significa en todos lados y en todo tiempo lo mismo. Me parece interesante eso, ¿no? Fueron los historiadores de la época romántica del siglo XIX los que crearon, por referencia al pasado de su pueblo, la conciencia nacional como fuerza política, reivindicativa y subversiva. En efecto, los pueblos italiano, rumano, checo, magiar, existían mucho antes del siglo XIX, está claro, ¿no? En tanto que comunidades de lengua, costumbres, tradiciones familiares, de patriotismos locales fragmentados. Por su conciencia estaba formulada en términos religiosos o sociales, o incluso una mezcla de los dos. El término nación estaba reservado a la nobleza dominante y no estaba necesariamente ligado al origen étnico o a la comunidad de lengua. Así, los aristócratas húngaros hablaban en la dieta en latín y entre ellos generalmente en alemán. E incluso en el siglo XIX el conde Széchenyi escribía su diario íntimo en alemán. Desde el momento en que uno intenta dar una definición de la nación, se ve que dispone de una vasta literatura, lo que no es de extraño cuando es bien sabido que esa palabra despierta pasiones diversas, revolucionarias o reaccionarias, liberales y antiliberales. En mi opinión, el nacionalismo, en la acepción moderna del término, debe ser comprendido como la extensión, revolucionaria o no, a todo el pueblo del concepto de nación, reservado hasta entonces a la nobleza guardiana de las tradiciones de soberanía. Interesante lo que dice, y yo creo que este hombre de una eximia cultura y de un gran conocimiento de la historia europea posiblemente también coincidiría si observamos que incluso la idea de nacionalismo trasladado al ámbito iberoamericano debería sufrir a su vez otra mutación. Pero me parece interesante como primera aproximación. Esto es muy interesante porque lo que él explica es que el Imperio Austrohúngaro va a ser, en 1914, la excepción a la regla. Francia se había estructurado en base al nacionalismo francés. Alemania lo mismo. Inglaterra lo mismo. Rusia igual. Italia había culminado su proceso de unificación. Y en cambio, ¿cuál era el nacionalismo en Austria-Hungría? Si había austríacos, húngaros, checos, eslovacos, croatas, eslovenos, friulanos, y podemos enumerar 15 naciones, etnias, 15 idiomas. El emperador, dicho sea de paso, se tomaba muy en serio. Por eso Francisco José hablaba 15 idiomas. 15 idiomas.
Y entonces, ¿cuál era el vínculo que los unía? Y él dice algo muy interesante, por supuesto le dedica 3 capítulos, ¿no? El vínculo que unía a todas esas etnias y pueblos bajo una misma corona era precisamente un sentimiento de fidelidad personal con el emperador. Un sentimiento de fidelidad personal para con el emperador. Por eso, esto de la idea de nación. Vamos a apurar un poquitito, así no nos extendemos demasiado. Habla, por ejemplo, de lo que era Viena, a comienzo del siglo XX, tenía más población que hoy, Viena. Era una capital cosmopolita, de un deslumbramiento cultural superior a Londres, por ejemplo. Viena. No solo la música, la pintura, la exquisitez de las costumbres. Viena tenía, entre esos 2 millones de habitantes, 400.000 checos vivían en Viena. Y no eran parias, ¿eh? No trabajaban de mozo o de empleados domésticos. Sobresalían en las artes más variadas, en las profesiones liberales. Entonces, claro, él dice algo interesante. Después de la caída, la destrucción del Imperio Austrohúngaro, va a venir una etapa de un rescate nostálgico de aquello. Y dice, si la nostalgia está efectivamente presente en las obras austríacas, el mito que expresan era real. Sus creadores lo habían vivido. Hubo realmente un tiempo en Viena donde el individuo valía más que su nacionalidad, donde la monarquía podía ser una patria, y hubiera podido ser un modelo microcósmico del gran mundo del futuro. En el momento en que escribo estas líneas, fines de los 80, se rehabilita poco a poco a esa Viena de la década de 1900, después de más de medio siglo de desprecio y de desfiguración. Redescubrimos un progreso cultural que parece hoy como una prefiguración no del declive de nuestra civilización, sino de una Europa unida. No el anuncio de su parcelamiento, consecuencia de una guerra absurda provocada en 1914 por una Alemania que se había hecho megalómana, sino el indicio precursor de la unidad metanacional. Cita otro gran autor, que yo he leído un libro de él, Claudio Magris, italiano, pero de Trieste, ¿no? Que tiene un libro que se llama Mitteleuropa, Europa del Medio, Europa Central, muy interesante también. Hay acá una parte en la que dedica el autor a hablar de que durante la guerra, cuando asume Carlos I, 1916, va a ser él uno de los que va a iniciar tratativas de paz. ¿Se acuerdan, no? O sea, acá estaban las potencias centrales, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano. Italia, que había sido aliada de estas potencias al comienzo, luego declara su neutralidad y posteriormente se va a sumar a los aliados, Francia, Inglaterra, Rusia, y posteriormente el ingreso a la guerra de Estados Unidos, que de alguna manera va a inclinar la balanza a favor de los aliados, ¿no? Una de las cosas que está allí siempre dando vuelta es que, o que se ocultan, que Austria-Hungría plantea con el nuevo emperador una paz por separado. Acá va a haber muchos elementos en juego. El libro abunda en todas las tratativas diplomáticas entre las cancillerías francesa, inglesa, alemana, por supuesto del Imperio Austrohúngaro, el rol de Italia.
Pero tratativas de paz va a haber. Claro, Austria era aliada de Alemania y no sabía muy bien cómo manejar esto de salirse de la alianza y negociar por separado. Pero, y ya para cortar, porque si no nos extenderíamos demasiado, hay una parte que el autor titula, porque lo que va a dejar en claro es que acá el problema era Francia. Va a haber una interna feroz entre los propios franceses. ¿Respecto de qué? Respecto de qué hacer con Austria-Hungría. La excusa de recuperar la zona de Alsacia y Lorena de Alemania, que habían perdido 50 años antes, el autor dice, fue una excusa patriotera, la cuestión era más de fondo y más profunda. Y el título es muy sugestivo porque dice, hegemonía francesa o republicanización de Europa. Hegemonía francesa o republicanización de Europa. ¿Qué querrá decir? Primero dice algo muy sensato. Esto de que los checos querían independizarse, los croatas querían independizarse, los moravos, los rutenos, los húngaros estaban hartos de la monarquía de los Habsburgo. ¿Qué dice el autor? Los pueblos no fueron consultados. Los pueblos no fueron consultados. Se sabe que numerosos diputados serbios, croatas y eslovenos del Reichstag, el Reichstag era el parlamento en Viena, ¿no?, que admitía diputados de estas etnias, se opusieron a la unión de sus regiones a Serbia, deseosos como estaban de permanecer en el seno de Austria-Hungría. Nada prueba que los habitantes de Bohemia, la hoy República Checa, ¿no?, de Moravia, hayan querido separarse de la monarquía. En cuanto a los húngaros, proclamaron hasta el último momento su voluntad de permanecer en el marco de la monarquía. En esas condiciones no se puede hablar de democracia ni de libertad de las naciones. Estas, lo repito, no fueron consultadas. ¿Cuál es la tesis del autor? La Primera Guerra Mundial comenzó como una guerra imperialista clásica y acabó como una guerra ideológica. Repito, la tesis del autor es que la Primera Guerra Mundial empezó como una guerra clásica y acabó como una guerra ideológica. ¿Qué quiere decir con esto? Les leo partes, ¿sí? No puedo leer todo. ¿Qué pasaba en Francia? ¿Cómo se ve Francia en este conflicto? En el transcurso de la guerra, que se atascó repetidas veces en los impases, de donde se salía tradicionalmente por medio, esto históricamente, de la negociación y el compromiso, una idea inédita se abrió paso. La de la victoria total, a toda costa. No se trataba de obligar al enemigo a ceder, a retroceder, sino a infligirle heridas incurables. Tampoco de disminuirlo, sino de destruirlo. Lo que está diciendo esto es nuevo. Esta idea que se instala en 1916, 1917, era inédita. Ese concepto de la victoria total condenaba a priori al fracaso cualquier tentativa razonable de poner término, por medio de un compromiso, a una masacre inútil. Cambió la guerra no solo cuantitativamente, sino también, para emplear un concepto hegeliano, cualitativamente. La idea no nació únicamente de la exasperación de los jefes militares ante el fracaso o el atolladero de batallas que habían esperado decisivas. Tampoco procedía de los gabinetes de los diplomáticos.
de las cancillerías. Parecía surgir de las profundidades populares. Tenía un acento casi místico. Era ideológica. Consistía en jugar con el enemigo, en hacer de la guerra de fuerza una fuerza metafísica, un combate entre el bien y el mal, una cruzada. Surgió en Francia, no en el Imperio Austrohúngaro, representante del catolicismo cerril, integrista. No, surgió en Francia. En tanto que prolongación, proyección de una dimensión internacional de la guerra civil que mantenían desde 1793 las dos Francias. La que no perdonó nunca la decapitación de Luis XVI, la del terror, la Francia de los defensores de la Iglesia, de la autoridad, de los privilegios, y la Francia heredada de la República jacobina, antimonárquica y anticlerical, y a la que la guerra incitó a acabar en el plano nacional e internacional la obra interrumpida en la Gran Revolución. Abunda mucho en esto, con demostraciones irrefutables. Vuelve sobre esta idea. ¿Cómo republicanizar a Europa? Está hablando de los políticos franceses. Los radicales pensaban en Alemania, pero no olvidaban que en Alemania también había protestantes y masones, mientras el enemigo tradicional, Austria-Hungría, encarnaba a la vez la monarquía y el catolicismo. ¿Cómo republicanizar a Europa sin obligar a Austria a cambiar de régimen y de fe? Claro, en ningún otro lado de la Europa de entonces se veían imágenes como podemos ver la de un emperador presidiendo la procesión de Corpus Christi. Era para estos jacobinos trasnochados, nostálgicos, un anacronismo al que había que desterrar. Recuperar Alsacia-Lorena, tomarse la revancha de Sedan no era suficiente como objetivo ideal. Esto es lo que se nos dice, ¿no? O sea, un pedacito de territorio, y por eso muere millones. Tiene que haber algo más para justificar semejante carnicería, ¿no? El gran propósito ofrecido por la élite política e intelectual a los soldados de las trincheras era extirpar de Europa los últimos vestigios del clericalismo y del monarquismo. Y eso fingiendo ignorar el proceso de liberalización acelerado al que se había asistido en Alemania y en Austria-Hungría desde finales del siglo. Lo que dice es muy interesante. Ojo que si indagamos, dice el autor, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, Austria-Hungría daba más síntomas de progreso cívico, social, político, sindical, económico que Inglaterra, ¿eh? O que la Francia de Voltaire. ¿Sí? Lo dice y lo explica. Bien, para ir concluyendo. El autor sostiene entonces que la destrucción de ese imperio austrohúngaro fue algo que se fue gestando pese a las tratativas de paz, cuando esa guerra que empieza como clásica se torna ideológica, con origen y epicentro en Francia, y cuando ya han dictaminado algunos, antes del último disparo de la guerra, que esa realidad monárquica católica debía ser destruida y desaparecer del corazón de Europa. Por supuesto que lo que dice el autor es algo que podemos intuir. Esas naciones, República Checa, Checoslovaquia, ¿no? Yugoslavia, van a ser tan ficticias, tan forzadas, como en todo caso lo era el Imperio Austrohúngaro. Por eso luego van a estallar por los aires, ¿se entiende? Interesante.
y el debilitamiento de Austria, que era el contrapeso natural al poder del Imperio Alemán, sobre todo una especie de valla de contención del expansionismo alemán hacia el sur y hacia el este, al estallar eso, de modo programado, va a quedar el campo orégano, va a quedar la vía expedita para que el expansionismo alemán se desarrolle al punto tal de producirse la anexión de Austria a Alemania, el famoso Anschluss de 1938. Y ya sabemos cómo termina esa película, ¿no? Ya sabemos cómo termina esa película. Paradojas de la historia, uno de los que más instigaba desde el exilio la dinamitación de la monarquía austrohúngara, Eduard Beneš, un checo, va a ser presidente de Checoslovaquia y va a asistir él a la propia defunción de su Estado-nación cuando, bajo el mismo principio por él invocado, 20 años después a un señor se le va a ocurrir reclamar la reincorporación a Alemania de la zona de los Sudetes, es decir, la zona checa de habla alemana. Ven cómo, una frase con la que cierra un poco sus conclusiones François Feydeau en este fenomenal libro: en la historia todo se paga. En la historia todo se paga. Les dejo un gran saludo, que estén bien, nos vemos la próxima.